Bienvenidos a un nuevo blog de notas. Hemos estado esta semana en la Feria del Libro de Buenos Aires con mucha participación de autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Varias presentaciones que iremos recuperando aquí con algunos fragmentos de las entrevistas que hicimos, con también momentos de las charlas que dieron las autoras y autores de UDEM que han estado en esta Feria del Libro que hemos recorrido con Luciano Paciotti durante esta semana, también encontrándonos con muchos libreros marplatenses que están participando de la feria. Nos contaban que la situación, esto lo sabemos, en las librerías de la Argentina es muy mala, están en uno de los peores momentos, pero tomando una bocanada de aire con esta Feria del Libro por la cantidad de gente que asiste. Hablábamos con Oche Califa, que es el director institucional de la feria, y nos decía que llega mucha gente desde el interior con el interés y el deseo de participar de la feria, de encontrar libros que por ahí no llegan a otras provincias y que están ahí, y también aprovechar como siempre las ofertas. Con el aditamento que tiene esta feria, la presencia del libro de Cristina Kirchner, lo presentó ayer, seguramente lo han visto, libro que es el más vendido y que es un acontecimiento en la feria. Nos pasó de estar con Luciano por hacer alguna nota, caminando por los pasillos, y lo único que nos preguntaban es dónde venden sinceramente el libro de Cristina. Tenemos algunos temas para abordar en este blog de notas que tienen que ver con la feria, también tienen que ver con Fiesa 2020. ¿Qué es Fiesa 2020? Es una feria internacional que se va a desarrollar en Mar del Plata el año que viene, que fue presentada recientemente, también la presentaron en la Feria del Libro. Ahora vamos a ir con algunos testimonios de la presentación del viernes pasado. Allí estuvieron el vicerrector Daniel Antenucci, estuvo también Marina Larrea, que es integrante de la Secretaría de Políticas Universitarias, y Sara Mercado, que es agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Compartimos ese informe. Fiesa se va a realizar en marzo del 2020, los días 17, 18, 19 y 20 de marzo. No obstante, va a haber actividades obviamente la semana previa y la semana posterior, pero ese es el núcleo de Fiesa. Estamos hablando de, nosotros esperamos alrededor de 200 universidades o más de, por lo menos en Mendoza fueron 150, esperamos estar arriba de eso. Y participaron 20 países. También esperamos estar arriba de ese número. La internacionalización tiene varios indicadores, varios planos. Existe también, aparte de la movilidad, la internacionalización en casa. Internacionalizarse es tener en la formación de cada uno la perspectiva del mundo, la perspectiva de la interculturalidad, la perspectiva de que otras sociedades desean de la humanidad y de otros países, no solamente de la ciencia y la tecnología, sino tiene que ver con la mancomunión de todas las actividades humanas que están implicadas en las relaciones entre países. En primer lugar, creo que da cuenta de un grado de madurez del sistema universitario argentino, porque hace muchos años que se están desarrollando políticas internacionales a nivel de todas las universidades públicas y privadas también, a nivel del sistema, pero sobre todo para las universidades públicas con apoyo del gobierno, estrategias internacionales de movilidad, de conformación de redes, y creo que el hecho de organizar una feria, que es una vitrina de todo nuestro sistema universitario, es un faro de atracción de capital humano competitivo, da muestra de que hemos logrado un grado como cúlmine del desarrollo de todas estas estrategias. Bueno, principalmente nosotros patrocinamos becas a través de Fulbright, que tiene una comisión entre los Estados Unidos y Argentina, y nos patrocinamos muchas becas para estudiantes, igual docentes, asistentes de idioma, que hay uno aquí en Mar del Plata, y también tenemos investigación que patrocinamos también a través de Fulbright. Bueno, esos eran estudiantes de grado aquí de Mar del Plata que han estudiado unas semanas en una universidad durante el verano acá, han pasado para nuestro invierno para estudiar y aprender. Es un programa que se llama Friends of Fulbright y es un concurso que abrimos cada año y es una oportunidad para conocer uno de los 15
universidades en los Estados Unidos que ofrecen este intercambio cultural y profesional. Estamos programando para visitar a Mar del Plata en marzo de 2020, pero no solo yo, también universidades de los Estados Unidos y otros grupos y empresas educacionales. Sin duda será Fiesa 2020 uno de los acontecimientos culturales del próximo año. Como decíamos, también se presentó esta semana en la Feria del Libro. Allí estuvimos haciendo una cobertura para este canal y también para la radio de la universidad. Y allí estuvo Yamila Silva Peralta con nosotros contándoles a integrantes de otras universidades. Allí estuvieron decanos, vimos algún rector también interiorizándose acerca de lo que será Fiesa 2020. Quien estuvo en Mar del Plata la semana pasada es Facundo Manes, recorriendo el INTEMA. Allí estuvo junto al titular del CONICET Mar del Plata y también al decano de la Facultad de Ingeniería. Vamos a ver algunas imágenes de esa recorrida. Yo creo que este es el camino para el desarrollo de la Argentina, con lugares como este y con muchos más lugares como este. Siempre venimos diciendo que la única manera de lograr un desarrollo inclusivo es a través del conocimiento, así que para mí INTEMA es un modelo de país. Muchos piensan que hay que ser un país desarrollado para luego invertir en ciencia, en innovación, en tecnología, y es al revés. Para desarrollarse hay que primero invertir en conocimiento, en educación de calidad, en salud, en ciencia, innovación y tecnología. En la historia argentina nunca se invirtió tanto en ciencia como para que la ciencia vinculada al sector productivo impacte en el PBI. Ahora hay una desjerarquización de la ciencia, pasó a ser Secretaría, el ex Ministerio de Ciencia, pero yo creo que además de que vuelva a ser un Ministerio de Ciencia, tenemos que convencer a los ciudadanos que presionen a los políticos, a la dirigencia, para poner a la ciencia con una inversión suficiente, que nunca la tuvimos en la historia argentina, para que esto impacte en el PBI, para que el conocimiento impacte en el desarrollo de la Argentina. El doctor Manes es una persona, digamos, que tiene un alto prestigio en el país, en su tema relacionado con las neurociencias, es una personalidad pública y para el INTEMA eso representa digamos, un honor recibirlo, por un lado, y por otro lado sabemos que la repercusión que él puede generar en relación a la, digamos, a la visibilidad del instituto, que para nosotros es algo muy importante. Es decir, a pesar de que estamos lejos del centro de la ciudad, nuestra idea es que referenciarnos en la comunidad local fuertemente. Ya hay gente trabajando acá, ya hace más de 2 años, hemos ido mudando parcialmente, piso a piso. En este momento estamos terminando el 3er piso, que se mudará para el mes de marzo, y en ese momento habremos podido mudar a todo el personal del instituto acá al nuevo edificio. El edificio está en muchos de sus sectores totalmente terminado, otras partes estamos todavía haciendo obra adicional. Optimistas en un momento complicado para el financiamiento de la educación superior y para la ciencia, ya que el edificio estaba en una etapa muy avanzada, bueno, las autoridades decidieron privilegiar esta situación y completarlo, así que bueno, estamos por eso agradecidos, ¿no? Realmente es un invitado de lujo a nosotros, fundamentalmente poder mostrar, poder ver lo que es, que pueda ver lo que es el Instituto de Ciencia y Tecnología, y no solamente el INTEMA, sino nos acompañan los otros 2 institutos de la Facultad de Ingeniería, el INCITA y el ICITE, y poder compartir determinados pensamientos que él tiene respecto a la difusión de la ciencia. La verdad que nos parece muy importante. Hablábamos con Facundo Manes de la importancia de la relación del conocimiento y de la transferencia de tecnología. Se mostró como muy preocupado con que lo que se genera, las investigaciones se conozcan y se puedan transferir al sector social y productivo. Hicimos referencia en el comienzo de Blog de Notas a la Feria del Libro. Estuvimos allí, hicimos algunas entrevistas, recorrimos stand. Uno de los libros que vi es este. Este libro está en la feria, Yo te escribo, hermana, de Mariana Carvajal, y fue presentado, ¿sí?, hoy a la tarde en la Casa del Balcón y se presenta nuevamente mañana. Mariana, bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estuvimos conversando en la semana en la radio de la universidad y me contaste que son todos testimonios en primera persona de mujeres que han sido
abusadas, acosadas, en algunos casos ambas cosas. Empezaste a recoger esos testimonios, a hablar con estas mujeres con la idea de escribir el libro, o lo hiciste para tener esos testimonios? Por ahí fueron notas que se publicaron en otros lados y después tomó forma de libro. Un poco y un poco, te diría. Algunas entrevistas las hice antes de tomar la decisión de escribir este libro y otras fueron vertiginosamente hechas durante el proceso de escritura. No solo se refieren a casos de violencia más explícita, ¿no? Las más reconocidas, la violencia física, la sexual, sino la idea del libro es mostrar a través de estos relatos en primera persona lo que nos pasa por ser mujeres o tener cuerpos feminizados, esto es, los micromachismos, la discriminación en el ámbito del trabajo, de la escuela, de la calle, en el ámbito del campo también. Hay relatos de la ciudad y relatos rurales, con la idea de mostrar un mapa, una cartografía del machismo, y sobre todo hice mucho hincapié en esas violencias que cuesta más reconocer, ¿no? Donde las mujeres van contando, por ejemplo, en las oficinas que tienen que ver con las que son especialistas en sistemas, ¿no? Muchos ámbitos muy machirulos, donde cuentan, bueno, qué les hacen hacer a ellas por ser mujeres, desde servir, si hay una reunión y todos son pares, pero a ellas las mandan a servir el café, por ejemplo, o a prepararlo. Y después, bueno, los chistes machistas, pero después hay relatos que hablan de la sutileza de esa discriminación, con mujeres que hoy orillan por ahí los 90 años, que dan cuenta de lo que les pasaba, pero sigue pasando ahora, y relatos también que tienen que ver con chicas jóvenes, ¿no? ¿Te ha pasado en el periodismo esa discriminación de mandarte a cubrir determinada cosa porque sos mujer y no mandarte a cubrir otro tema porque ahí va un hombre? Mira, hay relatos de periodistas también en el libro, hay relatos de sindicalistas, de políticas, y eso que vos señalás, bueno, lo vemos claramente cuando analizamos el mapa de quién escribe o quién da cuenta de determinadas noticias. Bueno, yo hace muchos años que sigo esta agenda, la agenda de temas de género, como se dice, y claro, hasta hace algunos años eran temas marginales, son cosas de mujeres, ¿no? Pareciera que la violencia machista, las consecuencias de la criminalización del aborto, las discriminaciones en los distintos ámbitos que vivimos las mujeres, la brecha salarial, eran temas sin importancia. Ahora, a partir de todo este movimiento de un feminismo refloreciente, tan joven, tan popular, notamos que esas informaciones pasaron de los márgenes al centro, están en la tapa de los diarios. Ahora, cuando vos analizás quiénes escriben de política o quiénes son referentes en las radios, quiénes tienen los programas principales, La Primera Mañana, y en la tele también, vas a ver que mayoritariamente son varones. La voz legitimada todavía en el periodismo para hablar de política y de economía sigue siendo la de los varones. Y también en el deporte, porque si bien hay muchas mujeres, el relator o aquel que lleva adelante el programa sigue siendo un hombre. Completamente. De todas formas, ahí hay muchas colegas que están abriendo la cancha, podríamos decir, y las vimos cubriendo el Mundial. Y fíjate lo que les pasó, cubriendo el Mundial, el último Mundial de fútbol, las acosaban, ¿no? Por el hecho de estar con un micrófono, quienes pasaban, quienes habían ido a ver como espectadores ese gran show del fútbol, consideraban que tenían derecho a, bueno, decirles una grosería, toquetearlas, incluso lo hemos visto con colegas de Argentina y de otros países, y ahí vos ves el machismo a la enésima expresión en el deporte, en un deporte como el fútbol. También hay testimonios de pibas, lo que les costó jugar al fútbol, de exjugadoras y de chicas que están intentando jugarlo ahora en las escuelas, que por ahí ellas no pueden y los varones sí. Y hoy vemos también que el feminismo se está metiendo en el fútbol, ¿no? Vamos a tener el Mundial ahora en junio y va, después de 12 años, un equipo de Argentina, una selección, lo que les ha costado, ¿no? Tuvieron que hacer paro para tener director técnico, para tener vestimenta adecuada, pero bueno, vemos que también la lucha de las mujeres en el fútbol se va expresando y va ganando terreno. Mariana, y hay dos historias de mujeres marplatenses, dos hechos que ocurrieron en la ciudad. Sí. Mira, la primera historia que abre el libro la elegí de apertura porque es una historia que a mí me ha impactado muchísimo. Es de Carolina Carrillo, una marplatense que se fue de la ciudad, que hoy es investigadora del CONICET, y ella cuenta los abusos que ella y otras mujeres
muchas, estamos hablando de más de 30, han sufrido en su infancia, siendo visitantes de la casa de un ex juez de acá, O'Neill, a donde ellas iban como amiguitas de las hijas, ¿no? Y en ese contexto él abusaba de ellas en distintas circunstancias, pero después, haciendo un recorrido y buscando reconstruir esa historia que, como había pasado mucho tiempo, para el sistema penal estaba prescripta, se abrió en un momento una investigación que quedó en la nada, pero recolectaron incluso testimonios de mujeres mayores que ellas, es decir, que esto ya venía de antes, en otra localidad de la provincia de Buenos Aires, donde él solía ir porque la esposa tenía campos ahí. Y el caso de Carolina y esta historia, creo que lo que nos muestra es lo cercano que está el abuso sexual en la infancia, en las casas menos esperadas, ¿no? Claro, esto que también en las mejores familias, entre comillas lo digo, porque era un juez respetado, porque a la casa, ella cuenta, había olor a bizcochuelo, ¿no? Esas casas que eran receptivas, donde se juntaban las chicas, iban a la playa con ellos, las llevaban, y bueno, él aprovechaba esas circunstancias, y la verdad que es un testimonio estremecedor, porque ocurría a la vista de todos y de todas, ¿no? Y nadie se daba cuenta. ¿No se daban cuenta? Yo creo que tal vez alguien dentro de la casa podríamos pensar que hacía la vista gorda, que eso es tremendamente peor, ¿no? Pero también cuando algunas de esas mujeres, entre ellas Carolina, quiso contarlo, quiso hablar en algún momento después de que había pasado el hecho en su adolescencia a su mamá, la frase que le dijo fue: ¿pero vos le viste algo? Y ella dijo no, porque efectivamente no es que le había visto, el abuso había pasado por manoseos, por besos robados. No, le dijo, entonces no pasó nada. Y la otra historia tiene que ver con algo que está ocurriendo en la actualidad todavía, ¿no? Con una organización muy prestigiosa también, que tiene que ver con la ayuda humanitaria, cuya sede está acá en Mar del Plata, y que también una ex integrante, y que han iniciado toda una denuncia interna contra los acosos de parte de quien está al frente de esta institución. Y la institución abrió ese espacio de denuncia, pero no pasa nada, ¿no? Hacemos como sí. Y mientras tanto, estos hechos se perpetúan. Y hablo de esto por la naturalización, que muchas veces ocurren en instituciones muy prestigiosas, ¿no? Que tienen gran chapa, gran nombre. Primero cuesta sacarle la careta a quienes ocupan esos lugares, ¿no? Porque, bueno, tienen un lugar de poder, lo hemos visto en estos días en la política también, digamos, ¿quién se anima a denunciar a alguien de quien de tu contrato depende, ¿no? Claro, ¿no? Claro, digamos, claro. quien te firma que vos continuás en ese lugar o en ese puesto, o alguien que es muy prestigioso frente a los demás, y entonces, ¿cómo te van a creer a vos? Todos estos mecanismos pasan, y creo que ha sido muy valioso el testimonio de Telma Fardín, a quien también entrevisté un par de meses. Antes de la conferencia de prensa. Sí, vos sabés que a Telma la entrevisté un par de meses antes de que ella decidiera hacerlo público. Ella en ese momento no lo sabía. Yo llegué a ella a través de otra colega que le acompañó muchísimo, Luciana Pecker, autora de Putita Golosa, que es un bestseller, que lo súper recomiendo. Y ella la estaba acompañando y me contó, sabiendo del proyecto del libro, tenés que hablar con Telma, me dijo. Y bueno, nos juntamos con Telma, hablamos largamente. Ella todavía no sabía si iba a hacer la denuncia pública. Y bueno, el libro salió después de que ella, por supuesto, decidiera. Y destaco el testimonio de Telma porque con ese acontecimiento, con el acompañamiento de actrices argentinas, lo importante del acompañamiento, que tiene que ver con el título de este libro, ¿no? El Yo te creo, hermana, es ese acompañamiento que le damos a las mujeres que son sobrevivientes de abusos, de discriminaciones, de acosos, que no se animan a hablar, para que confíen en que hay una escucha ahora en la sociedad más empática, ¿no? Y creo que eso, a partir de lo de Telma, lo destaco porque con ese hashtag, mirá cómo nos ponemos, habilitó a otras mujeres a poner en palabras lo que habían ocultado por tantos años, habían silenciado, tenían o tienen las heridas todavía abiertas. Y creo que a Telma, lo que le pasó a Telma le sirvió a muchas otras mujeres para pensar que podían enfrentar a un tipo poderoso. Porque D'Artés, en definitiva, un actor reconocido, ¿no? Que ya cuando habían hablado otras dos actrices, entre ellas Calu Rivero, no había sido creído su testimonio, Claro, ¿no? Claro.
Entonces me parece que ahí hay que agradecerle a Thelma su valentía por lo que ha generado en otras mujeres, ¿no? En otras jóvenes también. Mariana, vas a estar mañana también en el Faro de la Memoria, allí en el Faro, junto al Faro de Punta Mogotes. Te agradecemos mucho. Puedo agradecer Sí, a la supuesto. colectiva de periodistas feministas que ha organizado esta movida, que me invitó a participar de estas presentaciones y que, bueno, están presentándose ellas en sociedad como colectivo también, así que muchas gracias a ellas. Y haciendo una movida muy importante. Volvemos a la Feria del Libro. Estuvimos en la presentación de Cuerpos Hormonales. El libro es una compilación, producto de una investigación que llevamos a cabo desde 2016 en torno de una línea de investigación que son las hormonas sexuadas, las lecturas de las ciencias sociales y de los estudios de género sobre la forma en la que se producen saberes científicos y prácticas clínicas en torno de las hormonas y de la reproducción, de la salud reproductiva, de la sexualidad. Y también, bueno, de otros problemas que a veces se leen con patologías médicas que también son tratadas con hormonas que se leen como sexuadas, ¿no? Que se leen como masculinas y femeninas, estrógenos, testosterona. Es una compilación de estudios históricos, de estudios, la mayoría a lo largo del siglo XX, desde la década de 1930, hay un trabajo de un investigador inglés que investiga sobre la producción de los primeros test de embarazo en Inglaterra, y los trabajos de Argentina abordan la segunda mitad del siglo XX. De todas maneras son temas y problemáticas que nos interpelan en la actualidad, ¿no? Pensar a veces, ¿no?, como esa relación entre la clínica, la industria farmacéutica y la producción de saberes, como en cada contexto específico esos saberes adquieren diferentes formas, diferentes maneras de implementarlo y de entenderlos, ¿no? Siempre pensando nosotros en la clave de los estudios de género, ¿no? Cómo esos saberes se traman con la construcción de una diferencia sexual. Han venido de la Universidad de Mar del Plata 3 investigadoras que formaron parte del proyecto, Agustina Cepeda y Lilia Vázquez Lorda, que forman parte del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades. Y también vamos a tener los comentarios y la participación de Karina Felitti, una historiadora de la Universidad de Buenos Aires, que es experta en temas que tienen que ver con producción de saberes, sobre tecnologías reproductivas y derechos. Y la otra comentarista es Silvia Kochen, que es una de las fundadoras de la Red Argentina de Ciencia, Tecnología y Género. Es una neurocientífica que dirige la unidad ejecutora del CONICET y de la Universidad Jauretche sobre neurociencias y pensamiento complejo. Y es una investigadora que desde sus propias investigaciones de laboratorio también a veces cuestiona y pone en duda esta idea de la existencia de un cerebro femenino o un cerebro masculino. Entonces, si bien es neurocientífica, lee en clave de género y nos interesa eso, ¿no? Como un diálogo interdisciplinario entre las ciencias sociales y las ciencias duras. Así escuchábamos a Cecilia Rustoiburu, que es compiladora de este libro y también autora de uno de sus textos. Después de esta presentación, también estuvimos en la presentación de un libro que tiene que ver con la historia argentina. Cómo enseñar historia argentina reciente en el aula hoy, en el nivel medio, en la escuela secundaria, utilizando otras herramientas, no solo el libro, el texto, sino también lo que son archivos de diarios, canciones, audios de algunos programas de radio y de televisión. Vamos a escuchar a las autoras de este libro que estuvieron conversando con nosotros, son Mariana Pozzoni y María Constanza Castro. El libro consta de distintos capítulos que recorren la historia argentina reciente de 1955 al 2001 y lo que se propone son distintas propuestas de trabajo áulico que recorren el uso de distintas fuentes históricas como la literatura, la música, el cine, documentos oficiales, la historia oral, fuentes, algunas de ellas más tradicionales, pero otras que no han sido o no son tan trabajadas comúnmente en el aula y bueno, que se pueden encontrar con
una presentación del uso de esa fuente en particular, digamos, para facilitar determinadas cuestiones a tener en cuenta a la hora de utilizarlas en el aula, y después propuestas concretas de fuentes específicas sobre esos periodos que se trabajan en el libro. La historia reciente tiene esa particularidad de que, digamos, nos interpela a todos. Lo que tiene el libro es, sí, intentar generar un interés mayor, pero también tiene una cuestión que para nosotros es muy importante de actualización bibliográfica para los docentes también. Entonces el libro busca hacer una síntesis que pueda ser utilizada también como una herramienta de trabajo. Pensamos desde un aspecto más cultural, incorporando fuentes como es la televisión, los medios de comunicación que tuvieron y tienen hoy en día un gran protagonismo, incorporarlos al aula como una herramienta para poder trabajar. Y que eso genere y despierte el interés, digamos, de los estudiantes, al ser, digamos, un recurso ameno con el que conviven cotidianamente en su vida diaria. También es importante que lo que se da es herramientas para que los estudiantes sepan incorporar críticamente ese tipo de información, porque hoy día llegan mucho más discursos de redes sociales, de la televisión, de la radio, y entonces los estudiantes incorporan claves de análisis para no comprar discursos, sino tener la capacidad de analizarlos, que es un poco también el objetivo que tiene la historia como disciplina, como está concebida en los diseños curriculares actuales, es formar ciudadanos que sean críticos, que puedan leer la actualidad y que tengan herramientas para hacerlo. Me parece que la historia reciente en ese sentido brinda muchísimas herramientas. Intensa actividad de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en esta 45ª edición de la Feria del Libro. No solo estas presentaciones que fueron durante la semana, miércoles y jueves, sino también durante toda la feria, con la presencia en ese stand de la REUN en el pabellón azul, muy concurrido. Ahí están no solo las editoriales más conocidas, sino todas las editoriales universitarias del país, con sus libros, novedades, con todo el catálogo, y veíamos con mucho orgullo los libros de UDEM presentes. Otra presentación fue la de Mónica Bueno, que tiene el mérito de haber rastreado durante mucho tiempo obras inéditas, desconocidas de Alfonsina Storni. Finalmente las encontró, hizo un trabajo, un estudio acerca de esas obras y las publicó en un trabajo que está incluido en una categoría, en una sección de UDEM que incluye libros raros, libros recobrados, libros encontrados. Estuvo Mónica Bueno presentando este trabajo tríptico sobre Alfonsina Storni. En principio es una doble presentación porque en realidad estamos presentando la colección de UDEM que se llama Raros y Olvidados. Justamente como el nombre indica, son aquellos libros que o los autores no quisieron publicar, o se editó alguna vez y después no se reeditó nunca más, o por políticas editoriales, las editoriales los desclasificaron. Y empezamos con 3 libros de Alfonsina. Alguno se editó en alguna revista, alguno se editó una sola vez, uno es una compilación que hizo su hijo después que ella murió. El tercero sí se reeditó, pero no están las obras completas. Raros porque los poemas no son poemas, sino son textos en prosa, o sea, no están en verso. 5 cartas y una golondrina son cartas de amor, pero un poco paródicas y muy críticas. Un alma elegante es una novela corta, un cuento largo que ella saca en una revista que se llama La Novela Elegante y que no edita nunca más. Que eso fue un hallazgo de Todd Garth, que es un colega de Estados Unidos. Él lo había encontrado, había trabajado el texto y lo iba a publicar en Estados Unidos. Cuando yo le ofrecí esto, no lo pensó. Dijo, no, tiene que estar en Argentina. Hay una lista de textos de José Hernández, de autores clásicos por ahí, pero que algunos textos no se conocen, o de Sarmiento. El problema siempre es, en este tipo de ediciones, son los derechos de autor. Entonces siempre apuntamos al siglo XIX por eso. Y ahí hay mucha obra que se publicó alguna vez y después no se reeditó, o que quedó marcada por alguna cuestión política o ideológica o de canon editorial, ¿viste? Que decir, bueno, no entra, y ahí sí tenemos una lista larga.
Y aquí aparece, se subraya en estos testimonios que hemos podido compartir recién, en esto que veíamos, la participación de una editorial universitaria en la Feria del Libro, el objetivo del libro universitario, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Poder publicar trabajos y autores que quizá no encuentran lugar en una editorial comercial, en una editorial que busca algún rédito económico. Temas que son complejos, que además llevan tiempo investigar. El caso de UDEM, una de las tantas editoriales universitarias de la Argentina. Y hablando de libros, hablando de masividad y de ferias, no podemos dejar de pensar y proyectar lo que serán la Feria del Libro Infantil, sí, en el receso invernal, julio, agosto, aquí en la ciudad, ya una tradición de esa época con la participación de la universidad en la organización, y también la Feria del Libro clásica ya, Mar del Plata, puerto de lectura, que se desarrolla como siempre en octubre, promediando ese mes, llegando a noviembre también en algunas de sus ediciones. Algunas cuestiones para tener en cuenta y para incorporar en esas ferias: la presencia de medios. Eso convoca mucho público y hace que la Feria del Libro de Buenos Aires tenga mucha concurrencia por eso, para ver a algunos conductores, para participar de programas. Una idea como para tener en cuenta aquí en Mar del Plata también. Hemos llegado al término de una nueva edición de Blog de Notas. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.